ronda tiene el uso de la palabra el consejero electoral Alfredo Figueroa Fernández. Gracias, consejero presidente. Bueno, desde luego, en principio, suscribo claramente lo que ha señalado el consejero Lorenzo Córdoba en relación a lo que ha constituido el inicio de esta discusión pública sobre la difusión del primero de los debates presidenciales. Circunstancia, por cierto, anterior a el nacimiento de este movimiento Yo Soy 132, y en torno al cual debiéramos tener y poner de manifiesto una reflexión. La primera de ellas es señalar con toda claridad que, merced a la petición que ellos han formulado, este Consejo General está conociendo por segunda ocasión el tema vinculado a solicitar una cadena nacional. Lo planteamos en la primera de las ocasiones en las que esta visión, esta posición, no fue mayoritaria, en torno a que no existía, en opinión nuestra, en opinión del de La Voz, ningún tipo de obstáculo desde el punto de vista legal para hacer una solicitud de cadena nacional. Luego representa una discusión de segundo orden establecer si esa cadena nacional es pertinente o no lo es. Y en esto tengo, evidentemente, en este momento, diferencia con el propio consejero Córdoba. Porque la cadena nacional puede sí tener una fuerte motivación vinculada a las audiencias y puede sí tener una fuerte motivación asociada a el número de personas que potencialmente pueden verle y escucharle. De todas maneras, una exigencia pública como la que conocemos en relación a un dispositivo de ley que existe en la Secretaría de Gobernación me sigue pareciendo absolutamente pertinente, porque el dispositivo en comento lo que señala es que una cadena nacional está en función particularmente del interés que la nación pueda tener en relación a este aspecto. A esta autoridad corresponde simplemente proceder con la solicitud que se establece y será otra autoridad la que tenga la responsabilidad de acordarla o no acordarla. Dicho esto, me parece muy claro que el movimiento Yo Soy 132 efectivamente, y nadie debiera escatimarle ese mérito, tiene y ha tenido, en términos de su posición, la capacidad de crear un contexto de exigencia de tal magnitud que ha modificado en buena medida las posturas, pero particularmente las actitudes de quienes en su momento superpusieron el fútbol o superpusieron un programa infantil frente al debate presidencial. Es mérito de esas jóvenes, de esos jóvenes del país, el hecho de crear este contexto de exigencia, porque su propio nacimiento está asociado en buena medida a un reclamo vinculado a tener voz en los medios de comunicación, pero señaladamente en la televisión mexicana. Me parece que ese es el eje por el cual se hace un reclamo que no está exento, por cierto, de los simbolismos asociados a tantos años en México sin una reforma democrática en términos de los medios de comunicación. Quiero decir claramente que no acompaño el proyecto que se propone, porque sí acompaño la idea de que esta autoridad puede y debe, en mi opinión, solicitar una cadena nacional a la Secretaría de Gobernación, como se ha pedido por este movimiento cívico. Lo considero en esos términos, y en esos términos habré de ejercer mi posición como consejero electoral, porque el reclamo público en torno a la circunstancia de la televisión y su relevancia tiene en este planteamiento un eje que hace visible la necesidad muy relevante, no solo de un ejercicio de pluralidad en los medios de comunicación, no solo esto, sino la importancia
de que esa pluralidad se exprese con la no concentración, como ocurre del espectro radioeléctrico en nuestro país. Por eso acompaño esta solicitud, porque creo que favorece la vida democrática del país, porque creo que nada la obstaculiza, porque pienso que si todas las semanas de cada año el país se encadena en la radio, por ejemplo, una hora o media hora, para escuchar, por ejemplo, a los estados de la República y al gobierno federal en lo que se llama la hora nacional, ¿no resultaría del todo importante que en esa misma lógica hubiese un encadenamiento para escuchar el debate presidencial? Porque no acompaño la idea de que las cadenas nacionales son perfectamente legítimas para felicitar a los mexicanos y a las mexicanas por el día de la Navidad, pero que resultan completamente autoritarias cuando de lo que se trata es de plantear que las mexicanas y los mexicanos puedan ver el debate entre la candidata y los candidatos a la presidencia de la República. No me parece ni mucho menos una práctica de esas características, es un dispositivo que tenemos en nuestras normas y además, como se ha dicho ya también aquí bien por parte del señor representante del Movimiento Ciudadano, existen un conjunto de razones por las que el espectro radioeléctrico debe, y quien tiene una concesión, debe contribuir a la unidad de la nación, a la información con la nación, y está dispuesto en los propios títulos que ostentan. Por lo tanto, establecer una petición como esta no me parece que exceda en sobremanera lo que es un reclamo claramente ciudadano en torno a esta condición. Se podrá estar de acuerdo o en desacuerdo con un conjunto de planteamientos que se establecen desde ese mismo espacio, pero lo que no podrá escatimarse a los jóvenes es que se incorporan a una lucha y a un reclamo en el país del que todos debemos, pienso, hacernos cargo, por tener una democratización de la televisión en México. En esa lógica debe las instituciones del Estado abrir los cauces que sean necesarios justamente para acompañar ese reclamo, revisar ese reclamo en esta y en las otras instancias que deberán establecerse a lo largo del tiempo. Es una responsabilidad pública el ir, en mi opinión, en esa dirección, o esa es al menos mi convicción como autoridad electoral, y dar pie a una solicitud que, en mi opinión, y esto es anterior desde luego al surgimiento de este movimiento, nada tiene que ver con un impedimento, como dice el proyecto, de carácter legal en relación al particular, porque esta autoridad no estaría resolviendo la cadena nacional. Esta autoridad tiene derecho a solicitarla y es lo que se le ha pedido, no a resolver en definitiva sobre el particular. Eso es lo que no comenta el proyecto, como no comenta la propia intervención de Leonardo Valdés como consejero presidente, el hecho de que el tener una cadena nacional no obliga a nadie necesariamente a ver el debate presidencial, como a nadie nos obliga el tener cada semana en las estaciones de radio una cadena nacional a escucharla, porque existen otras muchas actividades en la vida pública si se desea no llevarse a cabo, porque se trata, como se dijo entonces, como se dice ahora, de una cadena cada 6 años. Eso, me parece, en nada puede considerarse una petición al margen de nuestra ley, al margen de la Constitución y al margen del desarrollo democrático de nuestro país. Es cuanto. Gracias, señor consejero. En